Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente a su podcast El Chisme Organizado, donde abordamos diferentes temas sobre psicología y otros temas en general. Y en esta ocasión vamos a estar su servidor, Gabriel Trujillo, psicólogo de la Facultad de Psicología, mi compañera y colega Lourdes Casales. Hola, hola. Y también tenemos a nuestro invitadazo el día de hoy, el licenciado en psicología René Alejandro Acosta, también egresado de psicología de la UNAM, con experiencia en educación con niños y adolescentes. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante: los niños, nueva tecnología versus la vieja escuela. ¿Cómo estás, René? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Cuéntanos, René, ¿qué pasa con estos niños y estas nuevas tecnologías? ¿Qué nos puedes decir al respecto de este tema tan interesante? Híjole, ¿qué no les puedo decir más bien? Pues miren, en realidad es un tema bastante amplio y creo que incluso hasta puedo comenzar haciendo esta reflexión y este pensamiento, ¿no? A todos los papás, sobre todo, que nos están viendo, sobre cómo ellos fueron educados en la escuela, ¿no? ¿Qué jugaban antes en el recreo? Cómo hacían sus tareas, cómo investigaban aquellos temas que los maestros les dejaban investigar, ¿no? Cómo se comunicaban con sus compañeros, hacían trabajos en equipo, existían todavía las bibliotecas y qué materiales tenían estas bibliotecas, había bibliotecas en su escuela, en fin, hay muchas cosas que los padres seguramente ahorita están conectando con su pasado y encontrando estas respuestas, ¿no? Ahora, en este encuentro, precisamente con estas respuestas que han pensado, si las pusiéramos en comparación con los hijos y sobre todo en esta actualidad, con esta pandemia que se nos vino de repente, ¿es igual o es completamente diferente, no? Y es por eso que es importante analizar este tema sobre la nueva tecnología versus la vieja escuela. Porque finalmente este uso de la tecnología nos ha brindado avances, ¿no? Tanto pues en la parte académica como también en cuestiones de investigación, en fin, en muchas áreas. Sin embargo, me pregunto qué tan factible ha sido esto, ¿no? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha ganado? Y pues hay muchas respuestas en torno a estas preguntas también, porque actualmente me enfrento a una situación donde encuentro a los niños que cada vez van teniendo mayor dificultad en las funciones cognitivas y en las funciones ejecutivas, como la planeación, la memoria, la atención, etcétera, etcétera. Y que, por cierto, actualmente hay muchos niños ya diagnosticados con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? ¿Será que este fenómeno viene a partir de este uso de la tecnología? En fin, pues es un tema bastante amplio. ¿Y qué respuestas entonces podemos darles a los papás en cuanto a todos estos cuestionamientos? Porque sí es muy, muy importante. Los papás a veces no están eh, inmersos dentro de la tecnología. Ahorita muchos han tenido que ser forzados, pero en Claro. cuanto a los requerimientos de la nueva tecnología en cuanto a aprendizaje o clases, ¿qué es lo que Ujú. podemos responder? Claro, por supuesto. Esta pregunta nos data precisamente a un poco los excesos. Cuando me encuentro con un niño que, bueno, actualmente está estudiando a través de Internet, me encuentro a veces con una resistencia, ¿no? Y es una resistencia que la vieja escuela, aunque tuviera, no la podía ejercer, porque actualmente pues es tan fácil apagar el micrófono o apagar la cámara, fingir que hubo un problema en la comunicación, con la computadora, y pues fácilmente me encuentro que los niños se zafan de sus clases, ¿no? No sé si también las instituciones han sido como muy flexibles en este sentido,
Y los padres también, pues les cuesta trabajo poner límites, ¿no? ¿Cómo educo a mi hijo para que no haga eso? Recuerdo que pues en la vieja escuela, las experiencias que me ha tocado escuchar, si querías salir al baño, pues incluso te tomaban el tiempo, ¿no? Y si no te encontraban, salían por ti y a ver, ¿por qué estás fuera de tu salón? Tienes que estar adentro, tienes que poner atención, ¿no? Y si no estás prestando atención, a lo mejor hasta te pasaban enfrente y te ponían las orejas de burro, ¿no? Entonces han sido todos estos cambios que, como bien mencionas, Lourdes, los padres no saben a veces qué hacer, ¿no? Porque finalmente, a lo mejor hasta, y al igual que a algunos profesores, les cuesta trabajo este uso de la tecnología. Y pues en este sentido, se busca que no solamente los niños y los padres de familia y los profesores también sepan usarla, sino que la sepan usar de manera adecuada. Porque finalmente cuando entramos al mundo del Internet es otro mundo. A veces es un mundo también de la fantasía, un mundo donde pues los límites parecen no existir. Podemos poner una palabra y salen montones y montones de resultados, ¿no? Y si son palabras, por ejemplo, de un tema a investigar, pues eso es ventajoso. Pero cuando es una pregunta, incluso, por ejemplo, orientada hacia la sexualidad, ahí puede haber peligro, porque hay muchos sitios que no están adaptados a personas menores, ¿no? Es decir, a niños menores de edad. Entonces, pues sí se tiene que hacer un gran trabajo, tanto con los padres como con los niños, para que ellos puedan entender y los padres sepan orientar a que esto no suceda y que el uso de la tecnología nos date a un avance, no a una libertad hasta cierto punto, pues patológica, ¿no? Siempre he dicho que lo excesivo es patológico. De hecho, los griegos siempre decían, nada en desmesura. Ellos le tenían miedo a la desmesura y pues tenían sus razones, ¿no? Finalmente, en esta desmesura se podían encontrar muchas cosas relacionadas al deseo y a este impulso de perseguirlo, ¿no? Con esta obsesión. Entonces, esa es la respuesta que doy hacia los padres, ¿no? Primero haciéndoles la invitación a que los vigilen prácticamente a los hijos que en este momento se encuentran en Internet, ¿no? Y que justo a veces nos ayuda precisamente para entretenerlos, pero sin esa vigilancia. ¿En qué se entretienen? Ven videos, juegan videojuegos, platican con personas, ¿no? Hasta ahí suena sencillo, pero, por ejemplo, ¿ven videos de qué tipo? ¿De qué contenido? Eh, si platican con alguien, ¿es conocido o desconocido? Y, por supuesto, si el tiempo, ¿no? También, ¿qué tanto tiempo le dedican a este desarrollo de habilidades cognitivas que se han ido deteriorando en los niños y que pues no les permite dar un rendimiento al 100% en la escuela? En este sentido, yo, por ejemplo, me pregunto, cuando los pequeños están recibiendo la clase desde su celular, algunos han picado la aplicación de las caritas, ¿no? Que el sombrerito, Claro, que el marcianito, que están volando, que todo esto. Eso a lo mejor no lo puedo restringir como papá, pero sí puedo hablar con él que eso no es correcto. Ese tiempo tiene que dedicarlo a seguir las instrucciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene con los profesores. Mm, claro, pero la otra que cabría mencionar, como tú estás diciendo, es que hay papás que se van a trabajar y pues confían en que el niño está al cuidado de la abuelita o solos, en el caso de los de la secundaria que ya pueden estar solos, pero no están al pendiente de la clase, sino que si no tienen la restricción de que les llegan los anuncios, pueden llegar anuncios para adultos. Y entonces le claro, pican y se van sin hacer caso a que están en clases. Y como nosotros no los hemos sensibilizado a decirles, nosotros no hemos bloqueado, no tenemos un bloqueador, habría que decirles a los papás
que no es nada más darles la tablet y así, sino el celular o la computadora, sino tener el bloqueador de anuncios. Hay funciones, me parece, y si no, corríjanme, que yo puedo controlar desde mi celular lo que está viendo el niño y lo puedo bloquear. Claro. Desde mi oficina veo el celular, me llega la notificación, lo bloqueo. Yo no veo un problema en que los papás hagan eso. Yo he escuchado niños que dicen, a mí no me quitas mi celular porque es mío y es mi derecho, pero hay toda una incongruencia en este uso de la nueva tecnología al estudiar. No tiene nada que ver la situación de rebeldía, de desafío, porque quien compró el celular es el adulto, el papá o la mamá. Desde ese momento el niño puede dársele el control de que no esté usando la tecnología para cosas que no son saludables, que se le Claro. dé el uso adecuado para que cuando esté en clases no se me vaya por otro lado, no se ponga en peligro y esté sobreinformado con cosas que su madurez todavía no alcanza a entender. Eso lo Por podemos hacer y supuesto. se lo podemos sugerir a los papás. ¿Tú qué tienes que decir en cuanto a esto? Claro, esta cuestión de los límites, ¿no? Eh, Tocando el primer tema que se puso sobre esta videollamada, sí, es cierto, en cuestiones de lenguaje, ¿no? Sobre incluso el uso del lenguaje formal y el lenguaje, pues, cotidiano, ¿no? Hay veces en que en la vieja escuela, precisamente lo que se corregía mucho era la ortografía y había mucho ejercicio de caligrafía también, lo cual permitía un desarrollo motriz, pues, más óptimo. Entonces, en esta cuestión, como mencionas, Lourdes, del uso de los emojis, de los emotíconos, pues hay mucha diferencia, ¿no? Porque parece que ahora la meta es ahorrar palabras. Y entonces el niño empieza a escribir, por ejemplo, una X y una K, como diciendo el por qué. Ya no lo escriben con el signo de interrogación, la palabra por, separado la palabra qué con acento en la E, y al final el signo nuevamente de interrogación, ¿no? Para finalizar la pregunta. Exacto. Entonces, desde ahí se pierde el límite y entonces el niño, si nadie lo corrige, pues lógicamente lo va a repetir. Ahora, en esta cuestión de los anuncios, pues precisamente como voy diciendo, la navegación en Internet es ilimitada, ¿no? Efectivamente hay programas que permiten a los niños, de hecho, por ejemplo, pienso en YouTube, hay YouTube Kids que permite solamente el contenido para niños y el Netflix creo que también tiene un apartado de Kids, ¿no? También, bueno, mencionando algunas marcas. Así muchas empresas han desarrollado pues esa modalidad y puede ser que funcione, pero lo que no funciona es cuando no se utiliza, ¿no? Y muchas veces es porque los padres también no saben hacerlo. Entonces creo que el primer paso es informarse, ¿no? ¿Qué programas nos pueden ayudar para modular o mediar la interacción del Internet con los hijos o de los hijos con el Internet? Y dos, ¿qué hago si mi hijo está metiéndose en páginas que no deben, ¿no? Que tienen generalmente contenido para adultos? Porque también me ha tocado, por ejemplo, en esta atención a los padres, padres que tienen muchos prejuicios. Entonces, a lo mejor se dan cuenta y en su mente tal vez dicen, es algo normal, va a pasar por la etapa adolescente, tiene curiosidad, solo quiere saber. Y no hablo con él, porque me da pena, porque no sé cómo tratar temas de sexualidad con él, no sé cómo prohibirle sin que se sienta mal, ¿no? Entonces muchas veces se posterga, se posterga, se posterga y pues ahí empieza la falta de límites y sobre todo de comunicación, que es lo que los niños precisamente necesitan. Pero no esta comunicación mediada a través del Messenger con los amiguitos, no, sino esa comunicación en confianza, ese diálogo que les permite también el desarrollo de habilidades sociales, como ser empáticos, cómo saber escuchar.
me toca mucho las quejas de los padres, ¿no? Que el niño está jugando y entonces le dicen, métete a bañar. Ni siquiera escuchan, ni siquiera responden, ¿no? Ahorita o ya voy. Y los que responden ahorita no hacen caso, ¿no? Entonces, los padres a veces tienen que gritar para que los escuchen. Y eso es lo que muchas veces los niños también no entienden, porque sí se les ha vendido mucho la idea de los derechos, pero, bueno, hay una razón por la cual se le vende mucho la idea de los derechos. Por supuesto, los tienen que ejercer, pero a veces sí se exceden, ¿no? Reclaman el derecho de no quiero que me maltrates, porque eso es maltrato infantil, no quiero que me grites, no quiero que me pegues, no quiero que me regañes, nada, ¿no? Solo quiero hacer lo que yo quiera. Y entonces, pues los padres se les complica el asunto porque precisamente una vez que faltan los límites, va creciendo esta parte ilimitada y entonces ya los padres ya no saben ni qué hacer, ¿no? Acuden al psicólogo, generalmente pues con estas quejas. El psicólogo empieza a indagar precisamente en esta parte de cómo son sus maneras de poner límites y los padres pues a veces les da pena incluso también decir, no, pues a veces le tengo que gritar o darle la nalgada, ¿no? Entonces es una dinámica caótica, pero pues que fácilmente se puede mediar con esta implementación de estos límites a través de la comunicación y a través de la información, ¿no? Entonces, pues otro de los asuntos que me gustaría hacer la invitación a los padres de familia, pues que tomen incluso cursos o pláticas sobre criterios de crianza saludable, porque lo que estos criterios enmarcan precisamente es el manejo de los límites, para que posteriormente puedan tener como esta comunicación. Comunicación que, si se dan cuenta, existía en la vieja escuela. Quizá no había tanto el celular, había la televisión, sí, pero era un asunto también más familiar que permitía el diálogo. No ahora que pues existe el teléfono, a veces papá y mamá están en el teléfono, el hijo pues también está en su teléfono y ya no hay esa interacción directa, ¿no? No es hasta que el niño pues hace algo inapropiado y por lo tanto pues ahí empieza la discusión, ¿no? ¿Me querías comentar algo, Gabo? Sí, hay algo que me gustaría como preguntar un poquito porque me llama mucho la atención cómo es que como que pareciera que esta relación con la tecnología está un poquito dividida, ¿no? Como por un lado tenemos a los hijos que ya ahora nacieron en una época tecnológica, que ya saben a veces manejar más la tecnología que los propios padres, que ya saben hasta cómo sortear algunas de las barreras que intentan poner algunos de los papás con estos bloqueos parentales o estas medidas de vigilancia que tienen sobre qué es lo que ven y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí Claro. a quién más habría que educar, a los padres o a los hijos, trabajar con ambos, o de qué manera tú nos propones que podamos trabajar en aras de poder tener una buena eh, relación con la tecnología que ahora tenemos al alcance todo mundo, ahora sí que en la palma de nuestra mano. Sí, por supuesto. Es una interesante pregunta porque, pues sí, efectivamente lo lógico sería trabajar en conjunto, pero diría que también se involucra un poco el orden. A mí, por ejemplo, en lo personal me gusta trabajar primero con padres de familia. ¿Por qué? Porque necesito también ver los factores que ellos están atravesando, ¿no? Por ejemplo, hay papás que trabajan desde que sale el sol hasta que se oculta. Y a los niños, por lo tanto, pues no los ven, no se comunican con ellos. Claro que pues ese sí es un aspecto ventajoso. Una videollamada a los hijos bastaría, ¿no? Pero el detalle es que a veces ni siquiera a eso llegan, sino no es hasta que llegan a casa, ya ven al niño físicamente, si se bañó, si hizo su tarea y si no lo hizo, pues le toca regaño, ¿no? Le toca castigo. Y lo irónico es que los castigos últimamente son, ya no vas a utilizar el teléfono y te retiro tu teléfono, ¿no? Y los niños a veces sí pierden el control, es decir, hacen su berrinche, porque pues lo que les están quitando
Es primero su entretenimiento, segundo la comunicación y tercero pues este mundo de descubrir las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué va a descubrir? Hay veces en las que en consulta los niños también no saben ya jugar, ¿no? Los típicos juegos, por ejemplo, de armar rompecabezas o armar objetos tridimensionales. ¿Por qué? Porque están acostumbrados precisamente en esta parte de cómo los niños aprenden, porque es muy fácil. Realmente cuando tenemos un teléfono, solo es cuestión de ver incluso hasta los colores, ¿no? Botón rojo generalmente significa un no o algo negativo. Botón verde es como continuar, ¿no? Como seguir. Entonces, los niños van asociando por colores, por formas, ¿no? O hasta por audio, pero han perdido esta capacidad de lectura. Entonces, ese es ahí, y vuelvo a lo que estaba, donde tenemos primero que educar a los padres, ¿no? Identificar más que nada los factores que se atraviesan. A lo mejor también son padres que fungen como modelo, pero como es un padre que depende precisamente de la comunicación con su jefe, pues usa mucho el teléfono. Porque hay niños que también me dicen, bueno, es que yo uso el teléfono porque mi papá siempre está en el teléfono, o mi mamá siempre se está comunicando por teléfono, ¿no? Y a veces es una cuestión como de injusticia, como de por qué ellos sí y yo no. Entonces, no está mal que usen el teléfono, pero en algún punto sí debe de haber como esta estructura, ¿no? De si se van a comunicar, el teléfono se deja de lado, se mira al niño a los ojos, se le escucha con atención y se le responde a lo que está necesitando en ese momento, ¿no? Y después, precisamente, cuando cambiamos esa estructura, hasta el niño va entendiendo que hay un momento para todo. Eso también involucra, pues, limitarle el uso de la tecnología, que va de la mano con el tiempo destinado a las tareas. Porque hay niños precisamente que están haciendo su tarea, están utilizando el teléfono, la computadora para investigar, pero a la vez ya pusieron el video de música, ya pusieron el juego y entonces están en dos tareas a la vez. Y eso es algo que los padres también han perdido. El buen manejo del tiempo. Hay tiempo para todo, hay tiempo para hacer tarea y hay tiempo para entretenerse. Voy a la vieja escuela, cuando generalmente los padres terminaban sus tareas, lo que hacían era salir a jugar a la calle el fútbol, ¿no? Entonces sí había como esa estructura. Y si no hacías la tarea o no la terminabas a tiempo, pues te perdías el juego, ¿no? Y a veces hasta había un poco estos aspectos motivacionales. Llegaba el vecino o el primo, así como de primo o vecino, ya vas a jugar, ya vas a salir a jugar, apúrate a tu tarea, ¿no? Ya quiero jugar contigo. Entonces, en la actualidad no es más que oprimir unos botones, entre todos ya se conectan en el juego, pero no hay esa vigilancia, ¿no? No hay esta mediación por parte de los padres, de la hora del juego y la hora de los deberes, porque también están pues los deberes de casa. Entonces, sí necesitan siempre poner horarios, darle esta estructura al niño. Exacto. Yo la pregunta que tengo es esta, en la nueva tecnología los niños se ven inmersos en toda esta inmensidad, ¿no? Opcional y que ellos pueden estar navegando. Pero, ¿qué pasa con el acoso? En la vieja escuela, ¿cómo era y cómo es ahora usando la nueva tecnología? ¿Cómo lo resolvíamos en la vieja escuela y cómo lo resolvemos? Tendríamos que enfrentar y resolver los padres junto con los hijos o prevenir. Claro. ¿Qué me dices de eso, René? Por supuesto, pues precisamente vuelvo a lo mismo en cuestiones de comunicación, ¿no? Antes, bueno, es un hecho de que el acoso no era tan marcado, sí existía, pero no era tan marcado porque nadie se atrevía como, pues, como a nombrarlo, ¿no? De que alguien estaba siendo molestado. Pero sí había esta comunicación, a lo mejor hasta defensiva, en el sentido de que, pues, si un niño molestaba a otro, el niño se defendía, ¿no? O por lo menos le decía a alguien, a la maestra, al director, a quien sea, ¿no? Y en la actualidad, pues sí seguía esta parte del acoso, pues entre pares,
Pero también ahora se ha abierto como esta nueva temática del ciberacoso, ahora el acoso a través del internet, ¿no? Y que pues es complicado porque pues en primera ya como no tenemos esta cultura de comunicación, pues los niños ya no lo dicen tan fácilmente. Simplemente pues como que lo viven y lo peor es que pues se oculta también, ¿no? Por ejemplo, pues fácilmente si alguien hace un comentario en la red social de Facebook y si alguien acusara, por ejemplo, pues el comentario se elimina y listo, no hay evidencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también los niños han sabido cómo usar la tecnología precisamente para molestar al otro y borrar toda la evidencia. Ese es un hecho también. Entonces, además de que, bueno, sin el uso de la computadora, que es la cuestión de la vieja escuela, a veces incluso me habían tocado experiencias de personas que me contaban que si uno no se podía defender, salía el amigo a la defensa también, ¿no? Como de, oye, no te metas con mi amigo, ¿no? Pero aquí es complicado porque cuando se hace una masa social que están humillando a alguien o acosando a alguien, se hace la cadenita, ¿no? Ahora es muy común cuando decimos un comentario o hacemos un comentario y queremos repetirlo, decimos por dos, por tres y así se va haciendo la cadenita, ¿no? Entonces, pues es más complicado frenar esa masa porque no hay como una forma tan fácil de poner ese alto. Más que seguir comentando quizá, pero no creo que eso ayude bastante. No, yo En- creo, ajá. Sí. ah, perdón. Entonces, pues también tiene que ver el uso responsable de las redes sociales, porque pues se sugiere, y Facebook creo que también cuando crea un perfil, te pregunta, ¿eres mayor de edad? Y pues los niños, ¿no? Que fácilmente dicen, ah, pues no, pero sí tengo 18 años. Y no hay forma de verificarlo, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención de estudiantes de secundaria, estamos hablando de niños menores de 18 años, y es más, hasta estudiantes de primaria que ya tienen Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué los padres permiten que sus hijos tengan un perfil de Facebook? Y de hecho, creo que ya hay una nueva modalidad en Facebook donde hay una cuenta que los padres pueden revisar, ¿no? O sea, permitirles a los hijos que sí entren a ciertos espacios, a ciertos grupos, pero con la vigilancia de un administrador, ¿no? Que en este caso son los padres de familia. Y bueno, eso nos lleva a el uso de los retos Ujú, en TikTok. En donde más se ha visto reflejado es en TikTok. Entonces, claro, en los TikToks, cómo los papás tendrían que tomar un taller para ver las señales de si los niños, digo, como tú dices, René, ¿por qué tiene un niño TikTok? ¿Por qué un niño le permiten hacer videos y no supervisan quiénes los están integrando? así En la es. vieja escuela, bueno, pues jugábamos entre pares, a lo mejor había uno o dos niños o niñas mayores que nosotros, pero pues no eran adultos. ¿Y qué pasa con estos retos? ¿Cómo es que logran inducir? Porque todos los meses, años, siempre hay un personaje que hace los retos y los demás lo van como duplicando, replicando a través de los espacios de las redes. ¿Qué pasa con estos retos? Claro, es los challenge, ¿no? Bueno, hay muchos challenge que precisamente sí son estos retos que pues se vuelven tendencia, entonces el niño pues lógicamente quiere pertenecer a esa tendencia, quiere ser popular, ¿no? Y por lo tanto pues se anima a aplicar estos retos, pero igual sin pensar mucho en las consecuencias. Hay retos quizá a lo mejor muy sencillos que pues fácilmente los pueden hacer, pero hay otros que se involucran incluso hasta el riesgo, ¿no? De la vida. Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, también de este deporte, parkour,
que antes no se escuchaba, pero que ahora pues es muy famoso y que todo el mundo quiere practicar el parkour, ¿no? Pero que pone en riesgo también porque saltar de un edificio a otro sin un puente o algo que los pueda cachar si en algún momento no llegan, pues es muy riesgoso. Lo mismo pasa con la cuestión de los TikToks. Sí se replican sonidos, sí se replican pues ciertas escenas, pero, por ejemplo, ahí no piensan en que, pues, la escena, a lo mejor tienes la voz de un personaje famoso, pero tu rostro es el mismo, no lo cambias. Y entonces, si se vuelve viral, pues ya la gente te va reconociendo, ¿no? Y a lo mejor eso se confunde un poco con la idea un poco fantasiosa de los niños de ser famosos, de ser populares, pero en realidad están siendo expuestos. Y sobre todo no sabemos las personas, ¿no? Que están detrás de las pantallas viendo precisamente esos videos. Y pues incluso han salido algunas pautas precisamente para proteger pues esta privacidad, ¿no? Que es, por ejemplo, que el niño no tenga puesto el uniforme, que no dé indicios de qué escuela va, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues no es suficiente, porque pues con esto de que también existen hackers, pues fácilmente pueden ubicar la dirección y sin problema, ¿no? Entonces, sí es un hecho que esta cuestión de los retos, pues es una tendencia y es muy riesgoso por la cuestión de lo que se viraliza, ¿no? De las veces que se va reproduciendo y se va compartiendo el video. Y que me gusta básicamente nombrarlo como esta confusión de lo que existe entre la fantasía y la realidad. Hace poco les comentaba a unos compañeros, ¿no? Y a lo mejor es un caso incluso de adultos, donde una chica me decía que disfrutaba mucho de tener relaciones con su novio. Después me decía y me contaba alegremente que incluso tenían salidas, salían a restaurantes, etcétera, etcétera. Hasta que un día llegó y me dijo, estoy nerviosa. Le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque mañana voy a conocer a mi novio. Ah, caray, a ver, explícame porque no entendí, ¿no? Pues resulta que era una relación virtual donde la fantasía era esta, ¿no? Podían tener relaciones a través de videollamada, pero vaya, o sea, es un riesgo porque conocer realmente al novio, tener relaciones sin videollamada en la realidad, pues es muy riesgoso. Te haces una expectativa que pues finalmente puede ser muy distinta a esta realidad, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre, que los niños últimamente ya no saben diferenciar lo que es más real versus lo que es una completa expectativa, una fantasía, ¿no? Pregúntenle a los niños de la vieja escuela qué querían ser de Exacto. grandes. A lo mejor sí había un poco esta fantasía, ¿no? Decían a lo mejor bomberos, astronautas, pero que finalmente, bueno, sí se puede cumplir en la realidad. Algunos decían que querían ser médicos, otros abogados, los psicólogos también. Pero ahora los niños, cuando les pregunto qué quieren ser de grandes, definitivamente siempre quieren ser youtubers, ¿no? Y no digo que no lo puedan lograr, claro que sí lo pueden lograr, pero no tienen ni idea de todo el trabajo que se requiere para lograrlo, para tener seguidores, para pues empezar, digamos, a cobrar por parte de YouTube, ¿no? Porque también tienen que seguir ciertas reglas. Entonces, para ellos es muy fácil decir, abro un canal, grabo con mi teléfono, hago retos y solamente necesito seguidores y listo, ¿no? Pero no tienen esta función de pensar en todo el proceso. Simplemente quieren seguir modelos del niño que a lo mejor ya es muy famoso por los videos que sube, por los videos que hace, y entonces el niño dice, yo también quiero ser como él, ¿no? Y como solamente ve a la persona o al niño interactuando, no se da cuenta lo que hay detrás de toda esa fantasía, ¿no? Claro. Entonces, pues Y sí, ha cambiado mucho la época de la vieja escuela versus la nueva tecnología, que como, repito, la nueva tecnología, pues sí, nos ha brindado avances, pero también nos ha quitado y nos ha limitado de ciertas funciones. Dime, Gabo. sí, ¿y tú de qué manera trabajas o te ha tocado a ti tratar con estos niños que llegan y te dicen, ah, es que yo quiero ser youtuber, pero mis papás me dicen que no, o
o de qué manera tú abordas a estos niños, a esta juventud que ya, pues ya el sueño dorado ya es ser influencer. Pues antes, pues uno decía así de, ay, pues uno quiere ser cantante, quiere ser artista, pensando en esta idea de pues llegar a los medios o ser popular, porque también siento que también tiene ciertos tintes como que de, pues yo quiero ser visto, quiero ser admirado, quiero formar parte de un grupo social, ser reconocido, entre muchas otras maneras de llamar atención o ¿qué ves tú con estos niños en estos nuevos deseos, en esta nueva tendencia de ser influencers, youtubers, tiktokers, instagramers, facebookeros, etcétera, 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 con todas las redes sociales que existen hoy en día? Ok, buena pregunta. Y sí, sí me ha tocado. Pues básicamente el trabajo consiste en precisamente aterrizarlos un poco a la realidad. No está mal que el niño desee, finalmente es una meta, ¿no? Pero a veces la meta está cargada de muchas, muchas fantasías o muchas cosas que el niño no planifica antes. Y creo que el primer trabajo, como les comento, siempre me gusta trabajar primero con padres, ¿no? Con los padres, básicamente trabajo en la cuestión de no prohibir los sueños, o sea, no prohibir el deseo, porque eso es también como inculcar la represión, pero sí apoyarles a los niños a que pues sienten las cosas en la realidad. Entonces, cuando un niño llega y dice, quiero ser youtuber, ok, está bien. Primero es validarle la idea, pero también cuestionarle si realmente ya está preparado precisamente para poder ejercer ese plan, qué necesita y sobre todo en qué necesita el apoyo de los padres, ¿no? Porque muchas veces también existen las niñas demandantes que dicen, quiero la cámara que cuesta 30,000 pesos, ¿no? Y el papá ¿de dónde saco 30,000 pesos para una cámara profesional? ¿No? Entonces, pues es trabajar y básicamente entablar comunicación y negociar con los padres. Entonces lo que hago es, ok, no destruimos tu sueño, no destruimos tu meta, pero quiero verlo sentado en la realidad. Y entonces a veces me toca dejarle de tarea a los niños que hagan un ensayo. No importa si es con una cámara chafa, pero que hagan ese ensayo, ¿no? A veces los niños se quedan como de, ¿cómo que ensayo? Ok, o sea, quiero ver cuál es el tema que vas a tratar, qué vas a hacer, qué tipo de canal te gustaría, o sea, de entretenimiento, de conocimiento, o sea, de enseñanza, aprendizaje técnico. De todas estas cuestiones que involucran precisamente la planeación y que justo pues nos van a arrojar un resultado, ¿no? Entonces los niños dicen, ok, aceptan el reto, como dicen, ¿no? Me encuentro que a la semana, a la siguiente semana, a la siguiente sesión, les pregunto, ¿qué hiciste? No, pues no pude llegar a mi meta. Ok, ¿por qué no? Porque, bueno, yo quería poner mi cámara, quería poner a grabar, quería hablar del videojuego, sobre todo hay uno que está muy de moda, Free Fire. Y entonces, pues resulta que no le salió porque no sabían qué decir, no sabían ni siquiera cómo interactuar con las personas que no ven a través de la cámara y pues se van dando cuenta que ser youtuber pues involucra muchas cosas, involucra principalmente perder el miedo, tener esa seguridad, tener estrategias de comunicación y por qué no, a veces como este carisma, ¿no? Este carisma que les permite a los famosos pues ellos, ser famosos, ¿no? Que los seguidores pues tengan cierta empatía y que se sientan hasta cierto punto identificados. Porque, bueno, no lo voy a negar, también hubo un niño que sí logró hacer su meta, ¿no? Es decir, me mostró la planeación, me mostró qué contenido quería tratar, hizo su video y luego lo subió, pero después se frustró. ¿Y saben por qué se frustró? Porque a muchas Porque personas no les gustó. Entonces, pues hubo mucho hate, hubo mucha cuestión pues que no consiguió los seguidores y pues se decepcionó, ¿no? Entonces, eso es lo que no previó. La cuestión de que, pues también, ¿no? De poner en riesgo, pues este deseo
y pues que no haya resultado. Quizá con él sí había que trabajar esta cuestión de no darse por vencido, buscar otras estrategias, ¿no? Pero ya va más centrado en la realidad. Por lo menos ya me demostró que sí puede hacer este proceso, ¿no? De planear, de incluso escribir casi casi su libreto, pero le falta un poco esta cuestión de seguridad. Y que solamente se logra no con la cuestión de la tecnología, sino interactuar con el otro, meramente, ¿no? Así, cara a cara, que se ha perdido mucho eso. Exacto. Pues yo creo que ahora sí que las preguntas van a quedar en nuestros padres. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren saber más sobre cómo prevenir, poner a salvo a sus niños, cómo ponerles límites, cómo integrarlos a hacer una fusión entre la vieja escuela y las nuevas tecnologías para que puedan los niños respetarse hasta a sí mismos, no estar pues confundidos, sino que utilicen las tecnologías que son muy bondadosas en beneficio del aprendizaje, del conocimiento, que los papás no se sientan avasallados, que los papás no se Claro. sientan solos en este camino de enfrentar la tecnología en la oficina y en casa y aparte mi hijo. Que sí hay manera de poner límites, sí hay manera de quitar esta rebeldía desafiante que de repente trabajan los niños con los papás, que existen criterios de crianza saludables, que hay prevención, que hay límites, valga la redundancia, y en este caso, Gabo, vamos a poner a disposición también su contacto, licenciado René, para Claro que que los que sí, tengan dudas concerten cita con usted. Usted sí está dando presencial con todas las medidas de seguridad, de de la sana prevención distancia. establecidas y Así es. también lo vamos a dejar en los comentarios o en el título para que sepan en dónde. A ver, Gabo, te Sí, a paso la ver, palabra. cuéntanos, René, ¿en dónde podemos localizarte? ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, nosotros, nuestra audiencia, ¿cómo pueden contactarte si tienen dudas, preguntas o si quieren agendar alguna cita contigo? ¿De qué manera te pueden contactar? Claro que sí, pues en mi página de Facebook es del centro donde estoy laborando actualmente. Se llama CEPSAME, Centro de Psicología y Salud Mental. Ahí está mi número telefónico y también respondemos por el chat, ¿no? Pueden ser las preguntas, cualquier duda o que busquen sugerencias y también para agendar citas. Y sí, por ahora es el único contacto. Ok, Bueno, Y pues bueno, ajá, sí. recuerden, pues ya en resumen y para ir cerrando esta charla que es bastante larga, bastante interesante, creo que nos podemos pasar horas y horas y aquí, pero pues no tenemos tanto tiempo. Pues recuerden siempre, efectivamente lo que dijo Lourdes es bastante cierto, hay que fusionar la vieja escuela con la nueva tecnología en este sentido de poner límites. Y poner límites no significa prohibir. A veces es hacer este intercambio, ok, hijo, te prohíbo el teléfono, pero te lo cambio por, no sé, una convivencia juntos, una salida al parque juntos, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que precisamente les va a ayudar a los niños a que no se sientan tan frustrados en esta, en estas medidas que se implementan con el uso de la tecnología, ¿no? Los padres tienen que involucrarse y así van a ir poco a poco involucrando a los hijos. Recuerden que también pues los padres son modelos y entonces pues también a veces tenemos que cuidar nuestro propio uso en la tecnología. ¿Cuántas horas pasamos en el teléfono y cuántas horas pasamos en conversación con nuestros hijos? muy bien. Claro que sí, hay todavía mucho más que discutir alrededor de las nuevas tecnologías ahora en estos tiempos de COVID, que esperemos ya próximamente ya vayamos ya
retomando una nueva normalidad o retomando un poquito y esperando obviamente que encontremos una cura para poder retomar nuestras actividades más cotidianas, pero mientras tanto, pues sí, como bien dices, ir acoplándonos en este conjunto de nueva tecnología y vieja escuela. Siento que hay mucho más, entonces esperamos poder contar con tu presencia, a lo mejor en una ocasión futura para poder seguir comentando, platicando, a lo mejor de un poquito más sobre este tema o de otros temas, o no sé, también nuestros televidentes, nuestra audiencia, qué es lo que quiera saber, qué es lo que quiera ver, si tienen alguna idea de qué otro tema les gustaría que abordáramos aquí en su podcast preferido, pues también aquí esperamos en la caja de comentarios sus sugerencias, sus preguntas, también tanto para René como para nosotros. Y pues en la medida de lo posible, pues intentaremos responderles. Lulú, ¿algún comentario final para despedirnos? No, bueno, pues yo feliz de que haya compartido tanto conocimiento, porque a veces los papás estamos como en la oscuridad, así de, ay, si le digo y le quito y me va a desafiar mi propio hijo. Creo que dio mucha luz, de que sí tengo como mamá o papá posibilidades de poner límites sin que yo me distraiga de mi quehacer laboral y que tenga una vinculación positiva con mis hijos. Y que una fusione esas nuevas tecnologías con la vieja escuela, porque al fin y al cabo nos vamos a ir adaptando. Muchas gracias, René. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por su invitación. Bueno, René, pues en ese caso nos estaremos viendo, esperemos próximamente en alguna otra sesión aquí en su podcast, El Chisme Organizado. Que tengan una buena tarde, día, noche o lo que sea en el horario en el que nos estén viendo o escuchando y nos veremos en la siguiente ocasión. Bye. Bye.